internet. L'objectiu. Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos en una canoa, como veis, porque vamos a descubrir una isla desierta que se llama Gili Golem, que se encuentra justo allí delante. La montañita esta de aquí es esta isla, así que ahora vamos con la canoa directos. Por ahora Marta está haciendo todo el trabajo de remar. Ahora vamos rodeando la isla de Gili Hassan a nuestra derecha. Llegaremos hasta el extremo y luego ya rectos hacia Gili Golem, que como decía Eric es una isla desierta, no está habitada, solo hay vegetación y también nos han comentado que es un buen punto para hacer snorkel. Vamos a descubrirla y a sentirnos un poco como Robinson Crusoe. Ahora ya dejamos Gili Hassan detrás y rumbo a Gili Golem. A ver qué nos encontramos en esta isla. Y a ver también si nos respeta el tiempo, porque como veis hoy vuelve a estar nublado. Ayer por la mañana estaba igual, lloviendo también. Así que mientras aguante, ningún problema. Y a ver si se ve un poquillo el sol, que también para hacer snorkel será mejor. ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! Aquí cuesta más, ¿eh? Se nota, ¿eh? Ahora que estamos como mar más abierto, cuesta más remar, ¿eh? Espera, dejo la GoPro y te ayudo. Venga. Con 4 brazos iremos más rápido. Sí. Estamos ya justo al lado de la isla desierta. Nos queda poquito para llegar a la arena. Acabamos de llegar a Gili Golem. Aparcaos. Vamos a guardar el kayak. No te caigas ahora. Ya está. Perfecto. Hemos dejado la canoa por allí detrás y ahora estamos andando por la playa y de momento las primeras impresiones es que la isla está llena de basura. Hay un montón de residuos por todos lados. Mirad aquí, por ejemplo, una chancla, envases. Madre mía, por allí. Si parece un vertedero. Esto es una pena. Mira, mira aquí. ¡Oh! Madre mía, la de plástico que hay por aquí. Pero ¿cómo puede ser esto, por favor? En una isla desierta. Estoy alucinando. ¿Pero qué es esto? A mí ver un lugar natural tan contaminado, de verdad que es que me rompe el corazón. Me dan ganas de venir aquí otra vez con bolsas de basura y arreglar todo este estropicio. Una playa no debería estar así. Vamos a seguir dando la vuelta a ver si el panorama mejora, pero yo no esperaba esta cantidad de contaminación en la playa, la verdad. ¡Hola! ¡Madre mía! Claro, son residuos que lleva la corriente y acaban quedándose pues aquí, en la playa. ¡Qué barbaridad! Muy triste. Es que estaba diciendo que me dan ganas de coger bolsas de basura y venir aquí a recoger. Es que esto o lo recoge alguien o si no por arte de magia no desaparecerá. Además el plástico que tarda tantos y tantos años en descomponerse. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Si es que parece un vertedero más que una isla. Vaya panorama. Veníamos con la intención de bañarnos y hacer snorkel, pero es que viendo la playa tan sucia, la verdad es que se te quitan las ganas de meterte en el agua. Nos apena mucho porque un lugar así debería estar limpio, o sea, la naturaleza es que no nos entra en la cabeza cómo puede acabar un lugar así tan contaminado, porque todos estos residuos en su momento fueron de alguien que no los echó donde tocaba. O sea, ¿cómo acaba todo esto aquí? Vamos a adentrarnos un poco ahora en la isla, a ver qué hay en el interior. Como veis, aquí hay más vegetación
pero la basura continúa presente. Es que no tengo palabras. O sea, ¿cómo puede ser esto, de verdad? Ahora vamos a intentar hacer volar el dron, a ver qué tal se ve la isla desde arriba. Hemos encontrado esta pequeña explanada para poder despegar el dron, así que ahora nos vamos para arriba. Bueno, ya hemos aterrizado el dron y desde el cielo la verdad es que la isla se ve increíble, un espectáculo de la naturaleza. Justo habréis visto las imágenes, nos ha encantado poderla ver desde esta perspectiva porque esas son las imágenes que nosotros habíamos visto y el motivo por el que queríamos venir sí o sí aquí, pero la pena es que cuando estás pisando tierra firme y a ras del suelo pues ves toda la basura acumulada que hay en la playa. Desde arriba no se aprecia, así que, jolín, es una pena que un lugar tan bonito esté tan contaminado. Y ahora volvemos a acercarnos a la zona donde hemos aparcado el kayak porque nos ha parecido que allí, justamente, es la zona de la playa más limpia. Así que seguramente nos animaremos y nos bañaremos un poco, porque aunque el cielo continúa nublado, ya se empieza a notar el calor y apetece un poco de agua. Como veis aquí, la arena está más decente, no hay plásticos apenas, así que bañito, ¿no? Vamos, a ver qué hay debajo del agua. Bueno, acabo de hacer snorkel y la verdad es que tampoco hay nada interesante en el mar, ni de corales, ni peces. Realmente creo que esta isla solo es bonita desde el cielo. Así que parece que vamos a volver a remar con la canoa y quizás acabar de dar la vuelta a esta isla y volver a Gili Hassan. Un poco chasco esta visita, esperábamos bastante más, pero bueno, a veces estas cosas pasan. Estamos casi a punto de dar toda la vuelta a la isla. La verdad que la isla es bastante bonita, porque tiene toda la línea de costa con palmeritas y mucha vegetación, pero es lo que hemos dicho, lo peor es el plástico que hay. Pero como veis es muy virgen, o sea, solo hay vegetación. Bueno chicos, aún nos quedan un par de horas de alquiler de la canoa, así que nosotros nos vamos a quedar por aquí, remando un poco más. Nos vemos ya en próximas aventuras de Becky y Evan. ¡Chao!